Vamos a continuar con una serie que hemos titulado La capa de la gracia. Y hemos aprendido por medio de la palabra del Señor que la gracia de Dios es un favor inmerecido, pero va mucho más allá que eso. Dios nos ve en nuestra condición natural, humana, y por ese amor tan misericordioso que Él nos entrega a cada uno de nosotros, Él nos salva por medio de la fe, y esto es un regalo de Dios, como dice el libro de Efesios. Cuando caminamos con Jesús, hermanos, bajo su gracia, nos convertimos en su obra maestra. Hoy quiero que me acompañe al libro de Mateo. Vamos a estar en el libro de Mateo. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Ahí en donde tú estás, si tienes tu teléfono o tienes tu Biblia físicamente contigo, saca la Biblia y acompáñame al libro de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Amén. Vamos a estar leyendo esta parábola del Señor. La palabra del Señor dice: Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenían, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tengan paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y es palabra del Señor. Cierra tus ojos ahí en donde tú estás. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra ya está inspirada, Padre. Pedimos, mi Dios del cielo, que esta palabra entre a nuestras vidas, ministre a nuestro ser, Padre amado. Que seas tú hablándonos, mi Dios del cielo, por medio de esta palabra. Abre, mi Dios, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, Dios, para tomar, Jehová, lo que tú quieres decir el día de hoy por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leemos esta parábola es un poquito fuerte, ¿verdad? Es una parábola un poquito bastante fuerte, pero Jesús la usa con el propósito de enseñar algo a sus discípulos. Hoy quiero hablarte de la segunda capa de la gracia, y es el perdón. La gracia y el perdón van bien unidas de la mano. Aunque estos versículos que hemos leído no se menciona específicamente la palabra gracia, en toda la naturaleza de la gracia, es toda la naturaleza de la gracia que se exhibe en esta parábola.
La semana pasada aprendimos que no hay nada que nosotros podamos hacer para nosotros ganarnos la gracia del Señor. No es por obras, no es por buenas acciones, porque la gracia de Dios viene, ¿verdad?, solamente de parte de Dios. Él es el único que puede entregar a nuestras vidas gracia. La semana pasada hablamos de que Pablo veía la gracia con otros ojos. Él experimentó la gracia. Él tuvo un encuentro con Jesucristo de camino a Damasco, pero también él vivió esa gracia. Pablo nos dice en su libro de Efesios que esta nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo, ¿verdad? Que hay una nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo, y esta nueva vida abre camino de salvación en cada uno de nosotros. Enfatiza que Dios nos llamó y nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, antes de la fundación del mundo ya Dios estaba mostrando su misericordia y su gracia a nosotros. Dios ya nos había formado, nosotros estábamos en su mente con un propósito. Él nos predestinó para ser adoptados, nosotros ser adoptados como sus hijos a través de Jesucristo. O sea, nuestra salvación en toda su totalidad viene de Dios. Si Dios ha formado un propósito en nosotros a través de Jesucristo, significa que nosotros cargamos su carácter. Su carácter también es formado en nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora, si estamos caminando en esa gracia de Dios, ¿cómo puede ser esa gracia que nosotros cargamos? ¿Cómo puede afectar a otras personas a nuestro alrededor? Y aquí en este capítulo 18 de Mateo, Jesús está teniendo una conversación con sus discípulos, donde algunos de ellos le hacen preguntas. Y sabemos que Pedro siempre estaba preguntando. Y vemos que Pedro le hace esta pregunta a Jesús y le abre la oportunidad de hablar acerca del perdón. El perdón, sabían, hermanos, que fue el vehículo que Jesús usó aquí en la tierra. Ahí fue donde Jesús se montó, en ese vehículo del perdón. Jesús no solo enseñó frecuentemente sobre el perdón, sino que también Él lo demostró. Y lo podemos ver en todos los evangelios. En el libro de Mateo vemos cómo Jesús perdonó al paralítico. En el libro de Juan vemos cómo Jesús perdonó a aquella mujer que cometió adulterio. En el libro de Lucas vemos cómo Jesús perdonó a la mujer que ungió sus pies con perfumes. Incluso cuando Jesús estaba en la crucifixión, pasando ese dolor, Él perdonó. Vemos cómo Jesús siempre estuvo perdonando. No solamente Él enseñó el perdón, sino que Él demostró el perdón. El perdón, hermanos, es uno de los huesos más importantes del cuerpo de Cristo. Yo pienso que el perdón para nosotros es como esta parte de aquí, ¿verdad? La espina dorsal que aguanta todo, ¿verdad? Que nos da, si no hay una espina dorsal estuviéramos abajo, ¿verdad? El perdón es como ese hueso en el cuerpo de Cristo. Incluso Pedro hizo esta pregunta de ¿cuántas veces tengo que perdonar, verdad? Porque sabemos que es importante. Para ellos era importante saber en cuanto al perdón. Y sabemos que el perdón no es algo fácil. El perdón es algo difícil de hacer. Perdonar a otras personas es difícil porque muchas veces el dolor es fuerte. O sea, lo que me hizo esa persona me está doliendo porque yo tengo que perdonar. El dolor es fuerte, se nos hace difícil perdonar porque no está en nuestra naturaleza. Por eso fue que Pedro le preguntó a Jesús. Para Pedro era también un poquito como que difícil, ¿verdad? Realmente él quería saber cuántas veces se debía perdonar. Y nosotros nos hacemos esa pregunta también. Dios mío, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a esa persona que me hizo daño? Dios mío, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar esa traición? ¿Cuántas veces yo tengo que perdonar lo que me han hecho en mi vida? O quizás la pregunta puede ser, ¿tengo que perdonar? ¿Será que tengo que perdonar o lo puedo dejar así?
Pero mira lo que Jesús les responde. Y a mí me encanta Jesús. Yo creo que Jesús tenía un buen sentido de humor, ¿verdad? Porque mira lo que Jesús le responde. Le dice, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, 490 veces. Y podemos preguntarnos ahora y decir, bueno, entonces tendré que yo llegar hasta las 490 veces y a las 491 pues no voy a perdonar más, ¿no? No estamos hablando en un número en específico, sino que la verdadera respuesta de Jesús aquí fue que el perdón se debe ejercer en mucha mayor medida. En una gran mayor medida. Jesús quería decir que no se tenía que poner límites al perdón. Pedro aquí está pensando que había sido generoso con el perdón, porque él dice hasta 7 veces. Y si vamos a la enseñanza rabínica tradicional de este tiempo, las personas que había sido ofendida solo tenía que perdonar a su hermano hasta 3 veces. O sea, después de la tercera, ya te fuiste con los panchos. Después de la tercera, ¿verdad? Entonces, así, aquí vemos que Pedro estaba como que en su mente, no, estoy siendo generoso porque le estoy preguntando al Señor si puede, hasta 7 veces. Y viene el Señor y le dice, no, 77 veces, 7. O sea, multiplícate eso. ¿Verdad? La respuesta de Jesús nos muestra que tenía que haber una actitud constante. Había que seguir y seguir perdonando. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué Jesús le está diciendo, bueno, tienes que hacerlo constantemente? Porque así es como Dios nos perdona a nosotros, ¿verdad? Y si vivimos por su gracia, debemos mostrar esa misma gracia. Jesús hace una comparación en esta parábola, el reino de los cielos, y lo compara a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Un siervo le debía una gran cantidad a este rey, le debía 10,000 talentos, ¿verdad? Yo no hice la suma, pero yo sé que estos 10,000 talentos, como en este tiempo había una medida que era de oro, me imagino que estos 10,000 talentos eran millones de dólares, ¿verdad? Y como él no podía pagar, el amo ordenó que el siervo, su mujer, hijos y posesiones fueran vendidos para que pudiera pagar la mayor parte posible de la deuda. Y nosotros pensamos y decimos, wow, si eso pasa ahora, esto es bastante, ¿cómo yo voy a vender a mi esposa, a mis hijos, a las posesiones para yo pagar una deuda, verdad? Pero esto era lo que pasaba en estos tiempos. Y el siervo suplicó a su señor que le diera tiempo para pagarle. O sea, él no le está diciendo, Señor, elimina mi deuda. No, él le dice, dame tiempo para pagarle. Pero mira lo que hace su señor, mira lo que hace el amo. El amo se apiadó del siervo, canceló la deuda y lo dejó libre. Y ahí es que nosotros vemos la gracia del Señor en movimiento, ¿verdad? El perdón es el reflejo de la gracia. Jesús nos está dando aquí una cualidad muy descriptiva de Dios. Dios es el rey, pero no es un rey cualquiera, hermanos. Es un rey que gobierna, justifica, pero también es un rey compasivo, es un rey amoroso, es un rey que perdona. Y es tan lindo saber eso, ¿verdad? Es tan lindo que Dios es un Dios que perdona, que Dios es un Dios compasivo, que Dios es un Dios que se apiada de cada uno de nosotros. ¿Sabías tú hermanos, que aquí deme un minuto, hermanos, porque como que se movió esto. Pasa en las mejores casas, ¿verdad? ¿Sabías tú, hermano, que aquí Jesús está comparando a esta deuda con el pecado?
Sabía que aquí él está comparando eso, que cuando el pecado que nosotros tenemos, cuando no se lo llevamos al Señor y seguimos viviendo de esa manera, puede afectar generaciones por generaciones. ¿Sabías tú que cuando no venimos al Señor y venimos a Él en arrepentimiento y ese pecado toca nuestras vidas, puede afectar a nuestros hijos, puede afectar a nuestros nietos, puede afectar a nuestros bisnietos? Si no traemos nuestra vida al Señor, mi pecado va a afectar mi linaje. Y el enemigo, hermanos, usa esta deuda de pecado para mantenernos en bancarrota. Él usa esta deuda para mantenernos en esta bancarrota y pensar que Dios no nos puede perdonar. Entonces, tú sabes que cuando tú estás en bancarrota, antes de que tú caigas en bancarrota, todo lo que tú les debes te están buscando, ¿verdad? Te están buscando, quieren cobrarte, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? No contestamos el teléfono, nos escondemos. Pero a veces tratamos a Dios como estas personas que te están buscando. A veces tratamos a Dios como que, ok, Dios, estoy en esto, no he ido a donde ti en esto, y nos escondemos, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nosotros hagamos eso, porque Dios es un Dios rico en misericordia. Aprendimos la semana pasada que por su misericordia, por su gran amor, aún estando nosotros muertos en pecado, por Cristo Él nos ha salvado con su gracia. Si Dios es un Dios, hermanos, que ajusta cuentas. Dios es un Dios que ajusta cuentas en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios que ajusta cuentas misericordiosamente. Dios es un Dios que ajusta cuentas con amor. Y entonces cuando Él viene y Él quiere ajustar cuentas con nosotros, Él nos lleva a evaluar nuestras vidas para que nosotros tomemos acción. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere que tú evalúes tu vida, que tú evalúes el momento en que tú estás viviendo, que tú evalúes ese pecado o esa situación por la que tú estás pasando, para que tomes acción. Porque Él no quiere que te quedes ahí. Entonces cuando venimos y clamamos a Dios, Él nos perdona. Pero también Él quiere que nosotros mostremos lo que Él nos está entregando a nosotros, a los demás, a los que nos rodean. Dios entra en nuestra vida. Él es el que nos ha dado vida. Y tú sabes una cosa, Dios nos ha hecho mayordomos de esa vida. Tú eres un mayordomo de tu vida. Somos nosotros los que tenemos en nuestras manos, en la punta de los dedos, la disponibilidad de carecer de algo o de tenerlo en abundancia. Podemos llenarnos de los frutos del Espíritu o podemos carecer de ellos. Podemos llenarnos de perdón en abundancia o podemos carecer de él. Como humanos tenemos a medirlo todo. Yo soy una persona que cocino con medidas. Yo no puedo cocinar a ojo como hace mi abuelita. No, nunca me sale el arroz con gandules si lo hago a ojo, ¿verdad? Yo creo que eso es un talento que estas abuelitas tienen. Yo necesito una taza y yo uso la misma taza. O sea, es esa misma taza que yo uso para hacer este arroz, ¿verdad? Entonces, tendemos a medirlo todo. ¿Sabías tú que así como yo uso esa tacita de arroz para medir mi arroz, así mismo nosotros usamos esa tacita para medir el pendón? Porque nosotros medimos nuestro perdón por nuestros sentimientos. Nosotros medimos nuestro perdón por nuestro ego. Y es por eso que podemos, ¿verdad?, nunca perdonar al completo. Besitos. Yo sé que esta palabra está un poquito fuerte. Nadie está diciendo amén. Hoy están todos calladitos. Amén. Pero ¿sabías tú que nosotros podemos ofender y también podemos ser ofendidos en cualquier momento? Y si somos nosotros los ofensores, a veces nosotros ni nos damos cuenta. Hay un refrán que dice, yo no sé si tú has escuchado esto, pero esto a mí me ha pasado un montón de veces. Hay un refrán que dice, detrás de una esposa enojada, hay un esposo sonriente que ni siquiera se ha dado cuenta de lo que él ha hecho.
Detrás de una esposa enojada hay un esposo sonriente que ni siquiera se ha dado cuenta de lo que él ha hecho, ¿verdad? Podemos ofender a otros tanto como ellos nos pueden ofender a nosotros. Si no te saludo, te ofendí. Si no me sonreí, te ofendí. Si te digo algo que te hirió, te ofendí. Y esto son cosas simples, ¿verdad? Y esto puede pasar en todo momento. A mí me han dicho, oye, estás muy seria hoy. ¿Qué pasa contigo? Y yo, ay, espérate, se ofendió, déjame sonreírme, ¿verdad? Estas son cosas simples que podemos hacer sin darnos cuenta. Pero ¿qué pasa con las cosas que nos duelen? ¿Qué pasa cuando somos lastimados por alguien? ¿Qué pasa cuando somos traicionados por alguien? ¿Qué pasa cuando nos insultan? Puedo contarte un secreto, y esto es un secreto. Yo lo descubrí mientras vivía mi vida de 45 años. Si vives lo suficiente, lo más probable es que alguien con quien contabas como amigo te haga daño. Y estoy hablando de ese tipo de herida que se queda contigo. Estoy hablando de ese tipo de herida que tú no puedes asimilar, que tú no puedes digerir. Nuestras heridas pueden parecer superficiales a los ojos de los demás, pero nosotros mismos sabemos y sentimos que no es así, porque al fin y al cabo nosotros somos los que estamos sintiéndolo. Y a veces, ¿verdad? Vamos a responder a ello. Por lo que nuestro corazón se puede endurecer. Y lo primero que nos viene a la cabeza es, ¿cómo puedo vengarme? ¿Cómo yo puedo vengarme de esa persona? La respuesta a la ofensa es reaccionar. Reaccionamos aislándonos, nos refugiamos en la autocompasión. No puedo perdonar porque estoy dolido. No puedo deshacerme de ese recuerdo, de lo mucho que me hirieron. Y sentimos, hermano, el dolor. Sentimos, hermano, el resentimiento. Y por eso es que Jesús aquí en esta parábola nos está mostrando, y este es el punto número 2, la gracia trae un perdón que trabaja con nuestros corazones, no con nuestra mente. La gracia trae un perdón que trabaja con nuestros corazones, no con nuestra mente. El siervo, dice la palabra, se postró delante de él. Tengan paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. En nuestra naturaleza humana, hermanos, la mente guarda registro de las malas acciones. Siempre. La mente de nosotros va a guardar registro de las malas acciones. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar cuando hemos sido rechazados? ¿Cuántos podemos recordar cuando hemos sido traicionados? Cuando alguien nos ha tratado mal. Jesús está tratando de decirle a Pedro aquí, oye, no es un asunto de la mente, es un asunto del corazón. Es como si te dijera, tienes que perdonar de la misma manera que yo te perdono por la eternidad. Y a veces es difícil hacer eso. La palabra continúa diciendo que como el siervo no tenía todo el dinero, le suplicó a su señor que le dijera tiempo para pagarle. ¿Y qué hace el amo? Se apiada, cancela la deuda y lo deja libre. Vemos cómo había una disposición de corazón. Porque muchas veces queremos solamente perdonar de aquí para afuera, entonces no lo sentimos, ¿verdad? Entonces estamos usando más la mente y no el corazón. Ahora vemos, ¿verdad?, cómo este siervo en realidad no mostró la misma misericordia a que él le debía. Mira, el versículo 28 dice, al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello. Wow. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes. Exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Hermanos, lo que este siervo debía al otro siervo no se comparaba con los millones que el otro siervo le debía al rey.
Era algo bien poquito. Y este siervo estaba en su mente, no en su corazón. Y esto puede ser por muchas razones, ¿verdad? Él mismo le falló a su propio rey. Quizás no tenía dinero para pagar su propia deuda. Y esto es lo que lo hizo inseguro, lo que lo hizo materialista. Pero él olvidó las acciones de su rey. Su corazón fue duro, fue exigente, no era comprensivo, simplemente no era compasivo, era lo contrario a lo que él estaba experimentando, a esa misericordia que él experimentó. Y hermanos, a veces nosotros tendemos a ser así. Podemos mostrar a los demás lo contrario de lo que Dios nos ha mostrado a nosotros. La falta de perdón tiende a traer a nuestra vida inseguridad, tiende a traer a endurecer nuestro corazón. Pero cuando permitimos que la gracia de Dios trabaje en nosotros, Él va a traer este perdón, y este perdón va a trabajar en nuestros corazones y no en nuestras mentes. Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos uno con otro y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hermanos, el perdón implica renunciar a toda la deuda sin dejar ninguna parte pendiente, ¿verdad? Si vamos a perdonar, tenemos que perdonar por completo, por completo en todo. Imagínate que tú me debas $100 a mí y yo decida perdonarte esa deuda. Y yo te diga: Yari, yo te perdoné la deuda. Y que yo te vea el próximo domingo y te diga: ¿tú te acuerdas de esos 100 pesos que tú me debes? ¿Me puedes dar 20 de ellos porque estoy pelada y necesito gasolina? No la perdoné por completo. No la perdoné por completo. Y tú sabes que nosotros muchas veces hacemos eso. Podemos hacerlo con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros cónyuges, cuando nos lastimamos unos al otro y perdonamos, pero que cada vez que peleamos sacamos los viejos trapos al aire, ¿verdad? ¿Y te acuerdas lo que tú me hiciste? ¿Te acuerdas lo que tú me hiciste la semana pasada, Noel? Pero tú me perdonaste. ¿Te acuerdas, Nolito, lo que hiciste la semana pasada? Pero tú me perdonaste la semana pasada. Pero hoy pasó lo mismo, solo traigo para atrás y entonces ahora no te perdono 2 veces. Tendemos a sacar los trapos sucios a la luz, ¿verdad, hermanos? Nuestra hermana que quizás nos lastimó, o nuestra amiga que quizás hizo algo con nosotros, pero nosotros que quizás hizo algo en nuestras vidas y nosotros decimos: pues te perdono, pero realmente cuando la vemos cruzamos la calle o cuando decimos un te perdono, así como que te perdono y ya se acabó. Y no volvemos a conectarnos con esa persona, o la sacamos de nuestro círculo, o no le mostramos esa misericordia. Hermanos, solamente estamos perdonando con nuestra mente, no con nuestro corazón. Entonces nuestra sanidad llega cuando nosotros podemos ver a esa persona a través de los ojos de Cristo. Cuando tú miras a esa persona a través de los ojos de Dios y lo invitas a regresar a tu vida y lo perdonas y no sacas nuevamente esas cosas en cara y haces un espacio para ella en tu vida como si nada hubiera pasado. Es cuando no le echamos en cara las cosas a las personas que están alrededor de nosotros. Dios perdona. Él nos saca de la quiebra. Él nos da una oportunidad y nos da otra oportunidad y nos da otra oportunidad y nos da otra oportunidad. Y cada vez que fallamos, Dios está dándonos otras oportunidades y nos está perdonando una y otra y otra y otra y otra vez. Y lo lindo del Señor cuando Él perdona, que Él es un Dios tan misericordioso, que Él no va a ser como yo le hice a Yari con esos 20 pesos, que va a llegar a donde te iba a decir: ¿te acuerdas que me debía $100? Ahora me puedes dar
frente de eso. No, el Señor se olvida completamente de la deuda que tú tienes con Él. Porque recuerda, el Señor, tú no tienes, el Señor no, tú no le debes, el Señor no te debe nada a ti, perdón. Tú le debes al Señor. Y cuando llega la sanidad es cuando tú permites a esa persona llegar a donde ti. Quizás muchas veces esa persona no va a llegar a donde ti. Quizás muchas veces esa relación no va a poder ser restaurada. Pero ¿sabes qué? Tú hiciste tu parte y perdonaste. El perdón de Dios debe cambiar nuestra perspectiva sobre la injusticia que hemos sufrido. El perdón que ofrece debe ser exactamente igual a la cantidad perdonada. El perdón es tan importante en nuestro caminar con Dios que si hay falta de perdón en nuestros corazones, entonces, hermanos, no hay un caminar con Dios. Porque hay falta de perdón en nuestros corazones. Y este es mi último punto. El perdón determina nuestro destino eterno. Esto es simple. Dios te perdona para entrar en el cielo. Y tú tienes que seguir perdonando a otros para permanecer en Él. Cuando el versículo 31 dice, cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo malvado, le dijo, te perdonaré toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. La gracia de Dios, hermanos, ofrece en nuestras vidas un perdón dinámico que cambia. No podemos entrar por las puertas del cielo si estamos llenos de resentimiento. Yo no puedo mirar a Dios con mis manos estrechas recibiendo el perdón y luego ir a donde mi hermano con mis manos apretadas llenas de resentimiento. Tenemos que entender esto. Nosotros no somos responsables de las reacciones de otras personas, pero sí somos responsables de eliminar el resentimiento en nuestros corazones. Sí somos responsables de llevar ese resentimiento a Cristo. Sí somos responsables de entregarlo a la cruz en donde tiene que estar. Y Dios es tan misericordioso que viene a ti y viene a mí y nos dice, te libero de esa deuda. Podemos nosotros tener esa misma misericordia cuando vamos a aquella persona que nos hirió y podamos decir, te libero de esa deuda. Podemos tener la misma gracia hacia los demás. Tal vez tú no has hablado con tu madre durante muchos años, debido al rechazo, debido al abuso, y todavía sigues luchando con eso. ¿Podrías tú ir a donde tu madre o a donde tu padre y decirle, te libero de esa deuda? Tal vez no estás hablando con tu familia, tal vez no estás hablando con tu hermana, con tu hermano, tal vez tienes un amigo, ¿verdad?, que necesita escuchar estas palabras de ti. Te libero de esa deuda. Así como Cristo vino ante nosotros y nos dijo, te libero de esa deuda, podemos nosotros tener la misma gracia hacia otras personas. Te libero de esa deuda. Podemos llegar a ese nivel de gracia. Podemos decir esas palabras, te libero de esa deuda. Yo puedo decirte que yo he experimentado esto en mi vida. Yo a los 19 años me llegaron las noticias de que mi padre no era mi padre, de que mi padre biológico existía allá en la Florida, y llegó esta noticia a mí ahora, un secreto guardado por 19 años, y llega esta noticia a mí, y entonces ahora mi corazón se llena de resentimiento, porque ¿cómo vas a guardar un secreto tan grande? Y se llenó de resentimiento hacia mi padre, hacia mi madre,
hacia al otro padre ahora. Y cuando conozco a este nuevo padre que llega a mi vida, ahora tengo que enfrentarme al rechazo, porque su familia no me acepta. Hasta el día de hoy todavía no me acepta. Entonces mi corazón se llena de resentimiento. Y hubieron capas que Dios tuvo que trabajar en mí. Y son procesos lentos. Porque no te voy a decir que el resentimiento se fue de la noche a la mañana. Han pasado 20 años todavía. Y todavía estoy trabajando. Pero hoy puedo mirar a mi madre y decir, te libero de tu deuda. Hoy puedo mirar a mi padre y decir, te libero de esa deuda. Hoy, aunque mi familia me ha rechazado y todavía no he conocido a mis hermanos, puedo decir, te libero de esa deuda. Porque cuando Cristo llega a tu vida, eso es lo que Él hace contigo. Cuando tú puedes decir, te libero de esa deuda. Y quizás hoy hay alguien en tu familia que necesita escuchar esas palabras de ti. Quizás hoy, quizás es tu mamá, quizás es tu papá, quizás son tus amigos, quizás es un hermano aquí mismo en la iglesia que necesita escuchar, te libero de esa deuda. Tal vez tú has sido lastimado por alguien, pero en el medio del dolor podemos llegar a ser como Jesús. Tal vez hay algo en tu vida que estás luchando. Quizás eres tú el que tienes que ir a donde Jesús a pedir perdón. Tal vez quizás estás luchando con el alcohol, con la pornografía, con las dudas, con el pecado oculto, y necesitas pedirle perdón a Jesús. Podemos hacer eso hoy. Podemos entrar en el camino del perdón hoy. ¿Sabías que eso es lo que quiere hacer Jesús? Liberarte de esa deuda. Yo creo que yo no mencioné mi primer punto. Y mi primer punto es: la gracia de Dios debe producir en nosotros un perdón ilimitado. La gracia de Dios debe producir en nosotros un perdón ilimitado. Puedes ponerte sobre tus pies. Te libero de la deuda. Jesús quiere liberarte de tu deuda. Lo bueno de Jesús es que Él, cuando nos libera, Él no trae las cosas en cara. Él no nos tira esas cosas en cara nuevamente. Quizás nosotros estamos trabajando en ese carácter. Quizás nosotros estamos trabajando en decir, tú sabes que yo sé que Jennifer me hirió y no lo voy a sacar en cara. Pero Dios está trabajando en nosotros. ¿Sabías tú que Jesús no es así? ¿Sabías tú que Jesús, cuando tan pronto Jesús ve tu vida, Él no hace como que déjame decirle lo que ella. No, Jesús no condena, Jesús convence. Jesús trae convicción en tu vida. Jesús quiere que tú llegues a donde Él y tú puedas escuchar esas palabras: te libero de tu deuda. Y hoy, si no has conocido a Cristo, o si tienes que reencontrarte con Jesús nuevamente, este es el día en donde Jesús te dice: te libero de tu deuda. En donde Jesús te dice: el alcohol no es tu identidad. En donde Jesús te dice: la pornografía no es tu identidad.
en donde Jesús te dice, la duda no es tu identidad, en donde Jesús te dice, el rechazo no es tu identidad, en donde Jesús te dice, yo soy el que te doy identidad, yo soy el que te estoy llamando. Si no has conocido a Cristo como tu Salvador, si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, este es el día y te lo presento. Te presento a Jesús, te presento al Jesús que transforma, te presento al Jesús que cambia, te presento al Jesús que quiere conocerte, te presento al Jesús que dice, te libero de esa deuda. Si quieres entregarle tu vida a Jesús, pasa al frente. Si quieres reencontrarte con Jesús nuevamente, pasa al frente. Aleluya, aleluya, aleluya. Dan una alabanza al Señor. Si necesitas oración en cualquier área de tu vida, si estás peleando, si hay una lucha ahora mismo y estás peleando contra eso, si hay alguien en tu familia que te ha herido y necesitas la valentía de llegar hasta donde ellos, pasa al frente. Cualquier necesidad que tenga en oración, pasa al frente para que podamos orar por ti. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos, oh Señor Jehová, perdón, Padre. Perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros errores, Padre. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a caminar, Dios, con esa gracia que tú nos has entregado, con esa misericordia que tú nos has entregado en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, oh Dios del cielo, que seas tú moviéndote de una manera especial en nosotros, Padre. Te pedimos, oh Dios, Señor, que toques nuestros corazones, que toques nuestra mente, que toques nuestra vida, Padre amado, y que seas tú levantándonos, Dios, para movernos en ti. Ayúdanos a caminar en ti, enséñanos a caminar en ti, Señor. Y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.